23 de julio de 2011, Londres. Un silencio sepulcral invade una calle de Camden Town. Frente a una casa de ladrillos, cámaras destellan y fans desconsolados dejan flores. La noticia acaba de sacudir al mundo de la música. Amy Winehouse, con solo 27 años, ha muerto. En vida alcanzó la cima del éxito, pero también descendió a los infiernos de la adicción. Décadas antes. Amy Jade Winehouse nace el 14 de septiembre de 1983 en Southgate, Londres, en el seno de una familia trabajadora y musical. Crece escuchando jazz de la colección de su padre taxista y las canciones que su abuela le enseñaba. Desde niña muestra un talento innato para cantar y un espíritu rebelde. En la adolescencia, Amy se aburre de la escuela tradicional. A los 12 ingresa a la prestigiosa Sylvia Young Theatre School para pulir su arte, pero la disciplina estricta no va con ella y la abandona pronto. Prefiere aprender a su manera, componiendo canciones en su cuarto y cantando en cualquier escenario pequeño que la dejara subir. Ya a los 16 años, su voz única comienza a llamar la atención en los clubes de jazz de Londres. Londres, 2003. Con 19 años, Amy consigue su primer contrato discográfico. Ese año lanza su álbum debut, Frank, que recibe elogios de la crítica por su fresca mezcla de jazz y soul. Aunque las ventas iniciales no son masivas, la industria nota su poderosa voz de contralto y sus letras descaradamente honestas. Amy Winehouse comienza a hacerse un nombre en la escena musical británica por su autenticidad y talento crudo. La joven cantante también deja claro que no piensa ser moldeada por nadie. En entrevistas de la época se muestra franca, a veces desafiante, muy distinta a las estrellas pop prefabricadas. Su estilo personal florece. Peinados más altos, delineador de ojos dramático y tatuajes clásicos adornan su piel. Amy está encontrando su voz no solo para cantar, sino para ser ella misma sin pedir disculpas. Amy tiene 22 años y está a punto de conquistar el mundo. Su segundo álbum, Back to Black, la catapulta al estrellato internacional. Canciones como Rehab se vuelven himnos globales. La chica de Londres de voz desgarradora ahora suena en todos lados, desde pubs hasta premiaciones. Back to Black se convierte en el álbum más vendido de 2007 a nivel mundial y consagra a Amy como superestrella. En febrero de 2008, arrasa en los premios Grammy, llevándose 5 gramófonos en una sola noche. Ninguna británica había logrado algo igual. El mundo aplaude de pie a la joven de voz de oro, la prensa la corona la nueva reina del soul. Su voz deja sin aliento y su estilo retro marca tendencia. Grandes leyendas quieren colaborar con ella, su teléfono no para de sonar con ofertas. Pero tras bambalinas, la realidad es mucho más oscura. Mientras su carrera asciende, la estabilidad de Amy se resquebraja. La propia canción Rehab que la llevó a la fama era un reflejo de su vida real. Amy efectivamente había rechazado ayuda profesional para su adicción. Cantaba con ironía lo que estaba viviendo. ¿Rehabilitación? No siento que lo necesite. Solo escribo sobre lo que vivo, decía Amy, minimizando sus problemas frente a reporteros. Pero los signos de alarma están ahí. La agenda abrumadora de presentaciones y la atención constante la empujan al límite. Amy comienza a flaquear en privado, pierde peso de forma alarmante y su vieja lucha contra la bulimia reaparece. A menudo se la ve bebiendo sin control. Los tabloides publican fotos de sus noches caóticas, ampliando cada detalle sensacionalista. La presión de la fama actúa como gasolina sobre sus inseguridades y adicciones. En medio de ese torbellino aparece en su vida Blake Fielder-Civil, un joven con sus propios demonios. Blake y Amy se enamoran apasionadamente y se casan en mayo de 2007, convencidos de que el amor los salvaría. Pero ocurre lo contrario, la relación se vuelve el centro de un ciclo destructivo. Blake introduce a Amy en las drogas más duras y juntos se sumergen en excesos. Sus nombres empiezan a poblar la prensa no por la música, sino por escándalos, peleas, arrestos, rehabilitaciones fallidas. En agosto de 2007,
Amy insiste en que se lastimó ella misma en un intento por quitarle culpa a Blake, pero nadie queda convencido. El mundo atestigua con horror cómo la estrella ascendente está cayendo en picado en su vida personal. Días después de aquel incidente, Amy sufre su primera gran caída. La madrugada del 8 de agosto es hallada prácticamente inconsciente tras una sobredosis casi letal de múltiples sustancias y alcohol. La llevan de urgencia al hospital, por poco no lo cuenta. Esta vez, la excusa de agotamiento ya no convence a nadie. El brillo de su éxito casi se apaga esa noche. Tras el susto, accede a entrar en rehabilitación junto con Blake. Pero ambos abandonan el tratamiento a los pocos días, incapaces de mantenerse limpios. Sus padres y suegros, aterrados, hacen algo inusual, acuden a los medios para pedir ayuda. A finales de agosto, la madre de Blake aparece en radio suplicando que dejen de glorificar a Amy hasta que toque fondo y acepte tratarse. Creemos que si no se atienden, uno de los dos va a morir, advierte, rogando a la industria que deje de premiarla mientras sigue consumiendo. Mitch, el padre de Amy, también llama a la emisora para apoyar ese mensaje desesperado. Es un grito público de auxilio. Lamentablemente, ni siquiera esta intervención logra cambiar por completo el rumbo. Amy sigue sumida en una espiral caótica. Cancela conciertos a último minuto, a veces sube al escenario ebria, incapaz de terminar una canción. La misma prensa que la aclamó ahora la persigue implacablemente. Algunos tabloides la apodan cruelmente Amy the Winehouse, Amy Decadencia, en lugar de Winehouse. Su vida personal se ha convertido en un espectáculo morboso seguido por millones. ¿Crees que la fama fue una bendición o una maldición en la vida de Amy? Déjanos tu opinión en los comentarios. Amy tocó el cielo de la fama, pero a la vez descendió a su propio infierno. Tras la tormenta inicial, Amy intenta recomponerse. Con Blake en la cárcel desde 2008 y finalmente divorciados en 2009, Amy tiene un respiro para enfocarse en sí misma. Logra dejar las drogas duras en 2008 según su médico, y su salud muestra señales de mejora al principio. La vemos de vacaciones en el Caribe, sonriendo bajo el sol, iniciando una relación más tranquila con el cineasta Butch Travis. Por un momento, parece que la peor etapa ha pasado. Sin embargo, las heridas profundas no sanan de la noche a la mañana. Amy sigue batallando contra el alcohol. En conciertos de 2008 y 2009, a ratos luce recuperada. En 2010, cumple 27 años. El fantasma del llamado Club de los 27 artistas que murieron a esa edad. Amigos revelan que Amy tenía un mal presentimiento. Tengo el presentimiento de que moriré joven, le confesó a un asistente, temiendo unirse a ese club trágico. A pesar de sus temores, en público Amy insiste en que está trabajando en nueva música y que se encuentra bien. Junio de 2011. A pesar de las señales de alarma, Amy se embarca en una gira de regreso. El 18 de junio aparece en Belgrado, Serbia, para un concierto muy publicitado. Pero la crisis alcanza su punto culminante. Amy sube al escenario visiblemente ebria, tambaleándose. Intenta cantar, pero apenas puede articular palabra. Miles de fans atónitos presencian cómo su ídolo lucha por mantenerse en pie. Los abucheos y silbidos llenan el estadio. Es un espectáculo doloroso. Sus músicos no saben cómo continuar. Finalmente el show se cancela con vergüenza. Este incidente, filmado por asistentes con sus teléfonos, recorre el mundo en horas. Las imágenes de Amy Winehouse incoherente en Belgrado se vuelven virales, evidenciando ante todos que ella no ha logrado vencer a sus demonios. Tras el escándalo de Belgrado, el resto de la gira es cancelado. Amy regresa a Londres. Sus amigos cuentan que estaba avergonzada y devastada. Se prometió a sí misma intentar una vez más dejar el alcohol. Durante las siguientes semanas se aísla en su casa de Camden, alejada de los escenarios y del ojo público. Han pasado apenas 5 semanas desde la debacle en Serbia. Aquella tarde de sábado, el guardaespaldas de Amy siente un mal presentimiento.
no la ha visto salir de su habitación en horas. Al entrar, la encuentra acostada en la cama, inmóvil. Vasos y botellas vacías de vodka yacen en el piso. Llama frenéticamente a emergencias. Los paramédicos llegan a las 15:53 y tratan de reanimarla, pero es inútil. Amy Winehouse ha fallecido. Tenía 27 años. Amy no tenía drogas ilegales en su organismo, murió por intoxicación etílica. Su nivel de alcohol en sangre era de 416 miligramos por decilitro, más de 5 veces el límite legal. Había consumido una cantidad de alcohol suficiente que le provocó la muerte súbita, explicó la juez forense Suzanne Greenaway al revelar el informe. 3 botellas de vodka vacías se encontraron junto a su cama. Tras un periodo breve de abstinencia, una recaída fulminante apagó su vida. La tragedia se confirma. Amy Winehouse se ha unido al infame Club de los 27. La muerte de Amy Winehouse conmociona al mundo. Aunque muchos temían este desenlace, la noticia se siente irreal. En Londres, cientos de fans se congregan espontáneamente frente a su casa en Camden para rendir homenaje. Dejan velas, botellas, notas cargadas de dolor. Algunos cantan sus canciones entre lágrimas. Te fuiste muy pronto, Amy. Nunca te olvidaremos. Gracias por la música y por tu corazón, dice a una admiradora entre sollozos, dejando una carta junto a las demás ofrendas. Las redes sociales se inundan de mensajes de despedida. En Twitter, Amy Winehouse se vuelve tendencia global al instante. Fans de todo el mundo comparten cómo la música de Amy los tocó profundamente. La tristeza viene acompañada de indignación. Muchos cuestionan el papel de la prensa sensacionalista que durante años explotó sus caídas. ¿Pudieron los medios y el público haber sido más compasivos con Amy mientras estaba viva? Las muestras de cariño y reconocimiento son universales. En premios y conciertos alrededor del mundo se le dedican emotivos tributos sobre el escenario. En su barrio de Camden, alguien pinta un mural con su imagen, inmortalizando su inconfundible mirada delineada. La familia Winehouse, en medio del duelo, agradece a los fans. Nos deja un agujero enorme en el corazón, expresan sus padres en un comunicado público, describiéndola como una hija y amiga maravillosa cuya llama se apagó demasiado pronto. A más de una década de su partida, el legado de Amy Winehouse sigue vivo y evolucionando. Su voz única y sus letras honestas cambiaron el panorama musical, allanando el camino para las cantantes británicas que vendrían después. Adele ha reconocido abiertamente la influencia de Amy en su propia carrera. Siento que le debo mucho de mi carrera a Amy. Si no fuera por ella, nada de esto habría pasado, declaró Adele, agradeciendo cómo Amy abrió las puertas para artistas con estilo y personalidad genuina. Tras su muerte, su familia fundó la Amy Winehouse Foundation para ayudar a jóvenes con adicciones. Su historia abrió discusiones sobre la salud mental en la industria. En 2024, su figura sigue fascinando. Se estrena la película biográfica Back to Black, llevando su historia a nuevas audiencias. Porque Amy Winehouse no solo fue un ícono del soul moderno, también se convirtió en símbolo de los peligros de la fama descontrolada y de la fragilidad humana tras la fachada del estrellato. La voz de Amy Winehouse sigue sonando en radios, playlists y corazones. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este capítulo tocó algo en ti, si te hizo ver más allá de los titulares, deja tu comentario. Queremos leer tu voz. Suscríbete y activa la campana. Porque en este canal no hablamos del éxito como todos lo hacen. Aquí, exploramos lo que viene cuando todo se apaga, cuando el escenario queda vacío, y solo quedan los ecos. Dale like si quieres que más personas escuchen estas historias. Porque quizá, contando lo que duele, podamos evitar que se repita. Gracias.